La corrida presenta un actuar relativo a la naturaleza que no es ni explotación hasta el abuso, ni sumisión hasta la sandez. Su esencia está en el temple, esa forma luminosa de atemperar la violencia, aceptar la cizaña para proteger el grano bueno hasta la hora de la cosecha. José Bergamín decía en su Birlibirloque: el arte de torear no es español, sino interplanetario. De hecho, es el modelo de una relación lúcida con otros seres vivos, y el lugar de una apertura a la alteridad más irreductible, sin barbarie ni remilgo. Con estas palabras de Fabrice Hadjiag les doy la bienvenida a La Taberna Ilustrada, un programa que se funda en la convicción, diríase socrática o chestertoniana, de que conversar con amigos es una buena manera de alcanzar verdades valiosas. En esta edición de La Taberna nos ocuparemos sobre un tema tan actual como relevante. Nos ocuparemos de las corridas de toros. ¿En qué consisten? ¿Cuál es su origen? ¿Cuál es su sentido? ¿Podemos referirnos a ellas como arte? ¿Acaso podemos referirnos a ellas como fiesta? ¿O cabe reducirlas a un mero espectáculo? Estas son algunas de las preguntas que les formularemos a nuestros invitados en apenas unos instantes. Pero antes me gustaría esbozar una mínima reflexión. Creo que la tauromaquia, creo que las corridas de toros tienen un valor alegórico, un valor simbólico. Creo que desvelan algunas verdades profundas del hombre y de la existencia. Quizá la más relevante sea esa de que la vida cobra sentido cuando se arriesga, de que es en la exposición a la muerte cuando uno descubre la razón de su existencia, el sentido hondo de su existencia. Pero también diría que nos enseña que no hay mayor belleza, no hay belleza más verdadera que aquella que se crea en el riesgo, que aquella que se engendra al filo del abismo. Empezamos. Les animo a todos ustedes, espectadores de La Taberna Ilustrada, a hacerse socios de B1 Media. Nuestra permanencia no está en manos del poder político, saben ustedes que somos independientes de él, ni en manos del poder económico. Está en sus manos, de socios que quieran colaborar con nosotros porque les gustan nuestros contenidos. Introducido el tema, presentemos ahora a nuestros invitados. Juan Enrubert, que se estrena en La Taberna. Toma la alternativa. Tomo la alternativa, sí, sí. O confirmas, según se mire. Sí. No sabemos si es una plaza... Cuando coincidimos en el programa En Libertad dije que era debut con picadores, pero vamos a darle un poco más de prestigio al sitio en el que estamos hoy, y para mí pues es una manera de confirmar la alternativa, hablando de toros. ¡Qué maravilla! Ricardo Soto, Hola. se estrena también en La Taberna, aunque yo creo que en tu caso decir que confirmas alternativa sería un poco insultante. Como que aunque solo sea por la barba blanca que ya ves. No. Encantado de estar aquí, muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por regalarnos lucidez. Bueno, veremos a ver. Javier Crevillent. Gracias, bienvenido Julio a Taberna. Muchas gracias. Los temas pasan y Javier permanece. Sí, yo soy un torero viejo y torpe que sigue tirando ahí de su Sí. fama de vieja gloria. Yo te veía más como banderillero, pero bueno. Bueno, también puede ser. El tipín lo tengo de torero. Es verdad, eso es verdad, eso es verdad. Juan Carlos Buzón, que se estrena también en La Taberna. Bienvenido, bueno, bienvenido no. Bien hallado. Sería más propio decir, ¿no? Y bueno, pues muy honrado, honestamente, porque sabéis de buena tinta que soy fiel y leal a esta casa, y me he fumado todos los programas de La Taberna Ilustrada. O sea que, Fiel a la casa y fiel a la tauromaquia también. naturalmente, fieles a la verdad, al bien y a la belleza. Sí, señor. Muy bien. Pues nada, este programa debe ser un poco más, ¿cómo decirlo? Un poco más fresco que todos los anteriores, lo que no quiere decir que los anteriores programas de La Taberna Ilustrada no hayan sido frescos, sino que pretendo que tenga su punto anárquico, su punto desordenado, y que os aproximéis a la fiesta como buenamente queráis. De hecho, en esta primera intervención os pido que esta primera intervención sea libérrima, que os acerquéis a la fiesta del toro, que os aproximéis al fenómeno
como de 6, desde el punto de vista de su origen, desde el punto de vista de su sentido. Javier me comentaba cuando le sugerí, bueno, cuando le dije que el siguiente programa sería sobre tauromaquia, que él se aproximaría filosóficamente a la cuestión. Eso, una aproximación inicial libre a la realidad, a la institución de la tauromaquia. Juan, ¿sí te parece? Labor que no es sencilla, ni mucho menos, porque la tauromaquia efectivamente tiene muchas aristas. Me he tomado la molestia de redactar una muy breve definición de qué es la tauromaquia, que no será ni mucho menos la más acertada, pero viene a ser como una manifestación cultural que combina pues, ritual, arte y riesgo. Al final no deja de ser un ser humano que se enfrenta cara a cara con la muerte, en este caso con un toro de lidia, ¿no? No es un espectáculo, por mucho que empleemos este término. Para mí es algo más, para mí es como una liturgia y como un ritual, que lo he dicho antes también. Un ritual escénico en el que bueno, se sublima ese conflicto entre el instinto y la razón, ¿no? Entre un torero y un animal, ¿no? Y en ese caso, pues también tiene un lenguaje propio que es único, bueno, en España y en el mundo entero, ¿no? O sea que el propio ecosistema de la tauromaquia, pues tiene un lenguaje que solo se entiende, ¿no? En ese mundo, ¿no? Y que el centro de todo, absolutamente todo, por muy obvio que pueda parecer, es el toro. El toro es el alma de la fiesta. Sin el toro no hay absolutamente nada. Lo demás, hombre, el torero no es un añadido, pero sin toro nada de lo demás existe. Ricardo. Bueno, pues vienen muchas ideas a la cabeza, ¿no? Efectivamente, como dice Juan, es un ritual, es una liturgia, es arte, es una cuestión divina. Para mí es una cuestión prácticamente divina, ¿no? Es una manifestación artística única en el mundo que se da a través de la comunión entre un animal salvaje y la persona, que solo se va a dar cuando haya verdad en ese momento, con lo cual también hay que entender que eso no va a suceder todos los días que vayas allí. En realidad no sucede casi nunca. O sea, cuando estás allí puede haber una pizca de magia aquí, un buen puyazo en ocasiones, aquella, ¿no? Claro, Una banderilla bien puestas, un muletazo, una serie. Cuando sucede eso, para mí lo que realmente ocurre es algo muy, muy de raíz, muy racial. No tiene explicación, no hay un cómo en 20.000 personas a la vez surge de pronto un murmullo ahí en la plaza y se huele, se siente, ¿no? Y de pronto al segundo, al tercer muletazo cuando se va y aquello se vuelve... Es efímero porque solo quedan impresiones en el alma, pero yo tengo impresiones de hace 20 años de José Tomás o no sé, de César Rincón, con tal. Entonces, ¿qué es la tauromaquia? Pues yo no le podría poner una definición concreta. Sí considero que es una cuestión divina. Sí considero que es un don que Dios, o lo que cada uno quiera reconocer, yo lo llamo Dios, le da a una persona y a través de la verdad aparece el sentimiento y una comunión con ese animal que evidentemente es trascendental, que es el único arte que es trascendental de verdad, porque tú puedes ir al Museo del Prado y ver esto y aquello, o puedes ir a ver danza al Teatro Real, o cine, que también es arte, pero la acogida que tuvo el banderillero ayer en Sevilla es trascendente. Esa pierna está abierta, es verdad. Y cuando murió Joselito, cuando murió Manolete, o cuando... ¿Habéis visto la tumba del Gillo? ¿La ha visto alguien? Sí, yo estaba en... Solo pone Gillo. Almudena. No pone el nombre, no pone las fechas, no pone nada, solo pone Gillo. Eso es trascendental, todo el mundo sabe quién es el Gillo. Entonces, para mí, así un poco por encima, es eso, y buscar eso. Javier. Bueno, yo tengo que empezar diciendo que estoy un poco aquí azorado o cohibido porque soy el más ignorante de la mesa sobre este tema. Yo soy un aficionado muy esporádico y aquí pues hay verdaderos sabios del torero, que es un arte que se va apreciando por connaturalidad, ¿no? Por ir asistiendo a muchas tardes de toros y uno va ahí educando su sensibilidad y va captando cosas, que va educándose en eso, ¿no? Entonces, bueno, yo voy a hablar de mis fricadas, un poco del origen mítico y tal, y luego ya vosotros me ignoráis y sentáis un poco más de cátedra. Y efectivamente, como tú decías, para mí el toreo es una cosa muy mágica
porque es, vamos, quizá el último vestigio del mundo antiguo, ¿no? Que tenemos en la época de los móviles, de Tinder, de Primark, de no sé qué, pues hay un rito en el que se matan toros, ¿no? Y el hombre se enfrenta al animal exponiendo su vida, ¿no? Y eso, vamos, es una cosa increíble, ¿no? Si uno se para a pensarlo. El toro efectivamente es un animal sagrado, o sea, en todas las culturas, otros animales, pues no, ¿no? Pues un caballo no es un animal tan sagrado, pero el toro sí, el toro, tanto en Egipto como en Sumeria, los toros alados, como en el culto a Mitra, a Dionisio, o sea, es un animal con una carga sagrada que simboliza muchas cosas y Sánchez Dragó, por ejemplo, en su obra esta de Gárgoris y Ávidis, habla de que en la tradición esotérica el toro representa la muerte, el cielo inferior, y que cumple todo lo que tiene todas las características de una imagen arquetípica junguiana, ¿no? Que con su simple aparición libera unas fuerzas irresistibles grabadas en la memoria colectiva. Y es verdad que el combate contra el toro es una cosa muy antigua, algunos incluso dicen de la época de las cavernas, hay representaciones del hombre ahí luchando con el toro o esquivándolo. Quizá habría que situarlo más fielmente en la Edad de Bronce, ¿no? En el bronce antiguo. Todos tenemos en mente los frescos, ¿no? de Creta, ¿no? De la cultura minoica, de hay hombres y mujeres saltando y esquivando al toro. Pero también en la península ibérica, también en esa misma, es un animal también muy ligado a España, la península ibérica, la cultura argárica, que también es del bronce antiguo, ¿no? Del 2000, 1500 antes de Cristo, o la talayótica, de las Baleares, también, ¿no? Ahí hay un culto al toro y hay una suerte de combate con el toro. Y que luego pues se repite en los celtíberos, también en los cartagineses, en todos los pueblos que han pasado por España. Es un animal también muy ligado y que habla mucho de lo que es el pueblo español. Y luego hay que citar aquí también, es obligatorio, el tema de la Atlántida, ¿no? Que Platón, en boca de Critias, Critias cuenta que Solón, el gran sabio de Atenas, el legislador, oye por boca de unos sacerdotes egipcios de un rito que hay en la Atlántida, unos misterios, en la cual los reyes de la Atlántida se reúnen en un templo de Poseidón y después de hablar sobre los temas políticos que sean, liberan a un toro, ¿no? Y lo combaten con cuerdas y con cosas, y al final lo atan a una columna, lo degüellan y se beben su sangre, ¿no? Y entonces, pues la Atlántida también, como todo el mundo sabe, está en la desembocadura del Guadalquivir, estaba en España, ¿no? Y entonces, pues que es algo, sí, telúrico, ¿no? Que emana un poco también de nuestra tierra y de nuestro pueblo y que nos dice quiénes somos, ¿no? Juan Carlos. El toro, animal totémico y genesíaco, ¿no? Tú fíjate las cosas que se dicen del toro, que yo sepa no lo dicen ni del caniche ni de los monos de feria que tiene la gente en su casa. Yo, lo que habéis dicho, sería muy difícil que yo pudiera poner un pero. El único pero que pondría sería terminológico, porque nos hemos referido a la fiesta de los toros, a las corridas de toros, con el nombre de tauromaquia, y yo creo que es muy perentorio, sobre todo para gente, digamos, muy novel, que no se escuche, diferenciar la tauromaquia, que es, o las tauromaquias, que son el género, de una especie muy autóctona ibérica, que es la corrida de toros, y que realmente es de lo que en un 90-95% vamos a tener todos los aquí presentes como referencia. Eso es, sí. Lo cual no quita que hay mucha gente que se confunde, que dice, no, las corridas de toros se refieren a la tauromaquia, sí, otras cosas no, como diciendo que eso es barbarie. No. Tauromaquia es todo lo que sean ritos y juegos del toro, como decía el profesor de la Universidad de Victoria, Álvarez de Miranda, un libro que se llama Ritos y Juegos del Toro, era un profesor de antropología. Todos son ritos y juegos del toro, pero hay una especie de todas las tauromaquias, que es la corrida de toros, que sublima todas las posibilidades de la tauromaquia y creo que la eleva por encima de cualquier otra posibilidad. Y algo más que añadir. Hecha la objeción ya terminada. Sí, bueno, esa sería una objeción terminológica. No, bien. Y también diría que, ellos han dicho cosas que yo traía dentro, pero cuando ellos los han explicitado dicen, esto no es un espectáculo. La mayoría de gente que ve esto dice, bueno, sí es un espectáculo, no es una cosa, incluso pensarán que la gente viene aquí a divertirse o a, no sé muy bien qué pensarán. Yo creo que ningún aficionado piensa que esto es un espectáculo. O sea, igual es subgénero, no hay una palabra para definirlo, pero no lo que digan, siempre es un espectáculo, es una cosa así de no. De hecho, es indigesto para el turista. La mayor parte de los turistas extranjeros que
por un motivo o por otro, acaban en la plaza de toros, abandonan mucho antes de que termine la No corrida. son capaces de digerirlo. Y aparte, han comentado también elementos que creo, signos que nos ponen en el camino. Dice uno, no, es una comunión. Dice otro, hay milagros, tal. Esto es divino. Dice, efectivamente. ¿No? Como en el libro de Alfonso Fernández Tresguerres, que se llama Los dioses olvidados, hay que tener en cuenta que la relación que tenemos los aficionados a los toros con el toro y con la tauromaquia tiene que ver con algo divino, en el lenguaje de Fernández Tresguerres, la relación que todavía guarda el hombre español, ibérico y, bueno, en los lugares que quedan en Hispanoamérica donde se dan toros, una recreación de lo que serían las religiones primarias, lo llama él, ¿no? Los númenes, el culto a los animales, tal, que nos retrotrae, pues fíjate, a Atapuerca y bueno. Si os parece, sin dar rienda suelta a nuestro ímpetu genealógico, porque podríamos acabar en esos tiempos y consumir la hora de programa hablando sobre eso, os pediría que nos acercásemos al origen de la corrida de toros. ¿Cuál es, sobre todo para que el espectador menos avezado, el espectador más indocto, que seguro que los hay, que se acerquen a este programa con esta edición de La Taberna con curiosidad, para que se entere, para que tenga un punto didáctico el programa? ¿Cuál es el origen de la corrida de toros propiamente dicha? ¿A qué siglo hemos de remontarnos para...? Yo creo que se profesionaliza allá por el siglo XVII, más o menos, XVII-XVIII. Ya había prácticas anteriores, pero yo creo que el toreo a pie se populariza a partir de ese siglo, más o menos. Antes era el toreo a caballo. De hecho, cuando se dice fiesta del pueblo o fiesta popular, precisamente es porque el que no tenía caballo no era noble, no era un caballero, ¿no? Entonces era el que se enfrentaba pues cara a cara con el toro a pie, ¿no? El toreo a pie, precisamente el del caballo, era todo lo contrario, eran los nobles, ¿no? Y se profesionaliza, ya te digo, a partir del siglo XVII, XVIII, y ya en edades de bronce, plata, la edad de oro viene después, ¿no? Ya con Belmonte y con Joselito, pero bueno, Cúchares, todos estos toreros, pues siglo XIX, es cuando empiezan ahí a despuntar y a ser como figuras muy mediáticas del toreo. Hay un libro, totalmente de acuerdo, hay un libro muy básico es Historia del toreo de Néstor Luján, si no me equivoco, ¿no? Que para la gente que esté jóvenes, que veo muchos jóvenes en la plaza, que está muy bien, que se dejan llevar un poco por las redes y tal, pero sentarse en casa en invierno, ¿no? Y coger el libro y leerlo, y te explica muy bien los comienzos, da nombres incluso, es un libro muy, muy básico, es el Quijote, pues lo tienes que tener ahí puesto, ¿no? Tienes el Quijote ese y luego ya empiezas con el Cosío. Efectivamente, al principio son caballeros, son nobles. No sé qué rey era, Felipe IV, lanceaba toros, ¿no? Creo que era Felipe IV, lanceaba toros. Y el toreo a pie, pues es simplemente al principio está conformado por decirlo de alguna manera, por la clase más baja que había en la sociedad. Muchos eran tipos que andaban por los caminos, entonces ayudaban a colocar con su capa al toro para que el caballero lo lanceara. De ahí viene que van vestidos de oro los picadores todavía. Y poco a poco creo que es la familia Romero, no sé si es Pedro Romero, no sé cuál de ellos es el que empieza a instaurar la corrida de toros, los tercios, como más o menos como tal. Luego ya viene el traje un poco más adelante, la escuela rondeña, la escuela sevillana, empiezan un poco a organizar la corrida, pero en principio es a caballo. El primero que también crea una tauromaquia, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que crea conforma un canon de cómo tiene que ser Pepeillo, sí, que es el primer torero que además pasa de ser de la clase baja a tocar nobleza, toca pelo arriba, ¿no? Parece ser que tiene un romance con la duquesa de Alba, y a partir de aquí ya dejo a los compañeros que continúen si quieren. Juan Carlos, adelante. Bueno, el origen de la corrida de toros, claro, uno tampoco es historiador, pero bueno, en general yo sí que creo que es allá por el siglo XVIII, que se dice, oye, todo esto que se ha venido depurando, todo esto que se viene haciendo en esas tauromaquias, en esos festejos populares, pues sí es verdad que se espectaculariza y además hay mucha tecnología detrás porque se diseñan las plazas de toro, ¿no? Los cosos, que mucha gente piensa por ello que
que los toros sean un vestigio romano, no porque dice el Coliseo, no. Eso es una analogía mal traída, dado que la circunferencia del ruedo está pensada por cuestiones estrictamente taurómacas, es decir, se busca que sea redondo para evitar, en la medida de lo posible, las querencias de los toros, dado que ya se había experimentado la plaza de toros cuadrada, la propia plaza del pueblo o esas plazas antañonas y que siguen existiendo, como la de Campofrío y alguna más, que son cuadradas. No, lo propio es que el ruedo sea redondo, pero por cuestiones taurómacas, no por una evocación digamos, de las peleas de gladiadores, porque además la lógica o el paradigma que rige en la corrida de toros no es gladiatorio, no es una especie como de un hombre contra un león a puñaladas, no. Eso es otra cosa que confunde a muchísima gente y que, bueno, que andan más perdidos que un cochino por rastrojo, ¿no? Claro, tiene más que ver casi con la danza que con una pugna abierta y... Es tan sui generis que solo se puede acercar uno desde las propias categorías del Claro, toreo. eso es, sí. Hay elementos del arte, como puede ser la danza, el ritmo, el compás, sí, pero también hay elementos puramente olímpicos o atléticos, como la suerte de banderillas, ¿no? Un residuo de la tauromaquia Eso es, vasco-navarra. Y es complicado, ¿no? Es complicado acercarse al toreo sin las propias categorías. Es inexplicable desde otras categorías. Es inexplicable, lo siento, modernos. Sí. Luego yo diría antes, vamos, por ponerte el pase en profundidad, o por colocarte al toro, diría que efectivamente que nos cuesta mucho trabajo definirlo y nombrarlo incluso, porque estamos incómodos si lo llamamos arte, estamos incómodos si lo llamamos, por supuesto, estamos incómodos si lo llamamos espectáculo. Entonces, claro, conviene enfatizar antes que nada la singularidad del toreo, pero la singularidad casi incomunicable del toreo. Es un arte, pero a su vez es un arte en movimiento, como la danza, pero es un arte violento. Es un arte una belleza que se crea al filo del abismo, que la crea un hombre que se expone a la muerte. Es un juego, pero es un juego muy serio, es un juego trágico, dramático. Tiene algo de tragicomedia. O sea, ¿cómo podemos referirnos a la corrida de toros pertinentemente? ¿Cómo podemos ser lo más precisos posibles? Y vamos, esto enlaza mucho con lo que decíais antes, que además este carácter de sui generis, atávico, misterioso del toreo, lo hace difícilmente transmisible, ¿no? Y pues eso, yo cuando viene algún extranjero a España, no suelo llevarles ahí porque no sé qué va a pasar. O sea, es una cosa que solo se puede transmitir desde el afecto, ¿no? Pues de un abuelo hacia su nieto, desde un padre hacia su hijo, desde unos buenos amigos, y esperar que poco a poco vaya sucediendo pues lo que también te ha sucedido a ti, ¿no? Al ir a ver los toros, ¿no? Y eso, los extranjeros, pues todos hemos visto estando ahí que de repente los extranjeros al segundo toro o al primero ya se levantan en mitad y de hecho no pueden... Las riadas de japoneses abandonando la plaza. Claro, y no les dejan salir porque están ahí en mitad del toro, no sé qué. Y luego, por no renunciar a la poesía, nuestro amigo Pedro Lecanda siempre dice que para hablar de cualquier tema yo me remonto a la noche de los tiempos y a la selva primigenia. Entonces, sobre el origen del toreo... claro, porque el toro es un animal muy central en la mitología, ¿no? O sea, yo diría que casi más que cualquier otro animal. Podemos tener en mente la historia de Minos, que es hijo de Zeus, bueno, el rapto de Europa, Zeus rapta a Europa y la lleva a Creta, ¿no? Este famoso episodio, y la viola, y entonces de ahí nace Minos, ¿no? Y Minos, bueno, sucede una serie de cosas y entonces le dice a Poseidón que Poseidón le dice que le sacrifique el animal que salga del mar, ¿no? Que le haga salir del mar. Y entonces sale un toro blanco precioso, pero Minos se le gusta mucho y se lo guarda, ¿no? Y sacrifica otro toro tratando de engañarle. Y entonces, como castigo, coge Poseidón y lo que hace es que su mujer sienta un deseo sexual irrefrenable sobre ese toro, ¿no? Y entonces ahí Dédalo, que es el de las alas, del que hace las alas de Ícaro, fabrica pues una vaca para que se meta dentro la mujer y el toro la cubra, una cosa bastante perturbadora. Y bueno, en estos tiempos no tanto, ¿eh? Sí, ahora, bueno, seguro que hay... Ya es algo normal, ¿no? Hay algún tipo de literatura de género que exalta este tipo de cosas, pero bueno. Y entonces de esa unión espantosa, quimérica, nace el Minotauro, ¿no? Y luego pues también Dédalo le construye un laberinto y tal. Y entonces
uno de los 12 trabajos de Hércules es precisamente capturar a este toro blanco, ¿no? A este toro que se ha escapado y está ahí devastando las regiones. Entonces, Hércules, digamos que podría ser el primer torero, ¿no? La primera figura de torero, ¿no? El segundo es Teseo, ¿no? Que va a luchar contra el Minotauro y lo vence y lo termina matando, ¿no? Y el tercero es Jasón, ¿no? Que Jasón lucha contra unos toros también que exhalan fuego y los vence, ¿no? Entonces, quizá el origen, aquí poniéndonos poéticos, los 3 primeros toreros son los 3 grandes héroes de la mitología, ¿no? De que son Hércules, Teseo y Jasón, ¿no? De hecho, hay mucha gente que se refiere hablabas tú de la corrida de toros como uno de los últimos vestigios del mundo antiguo, y es verdad que uno en los toreros percibe algo así como algo más que un rastro heroico. O sea, son los últimos héroes que le quedan a este mundo. Incluso se ve en los rostros. O sea, si uno mira las fisonomías de hoy en día, y uno mira, por ejemplo, vídeos de los años 80, ha cambiado mucho la fisionomía, pues por muchas cosas, por la alimentación, por los químicos, por muchas cosas. Ya no se ven caras como las de antes, ¿no? Todas nuestras caras, pues son las mías, por ejemplo, muy aniñadas, muy blanditas, ¿no? Y sin embargo... Pues, según la de quién. Según la de quién, bueno. Y sin embargo, en los toreros y en la gente que se dedica al mundo de los toros, uno ve unos rostros como de otra época, Sí. como de rudeza, enjutos. No sé cómo describirlos, pero sí, como que toros iluminados por la muerte, no lo sé. Es que en el torero hay un sentido del destino. O sea, el torero sabe perfectamente a lo que se enfrenta, ¿no? Yo me acuerdo mucho de una cita de Orson Welles, gran cineasta, que era un gran aficionado a los toros. Él venía mucho a España y le gustaba asistir a corridas de toros y decía, esto es como el cine, solo que a los actores les pasan cosas de verdad, ¿no? La imagen que decía antes Ricardo del torero es que ese hombre tiene una cornada en la pierna, es que ese hombre le tienen que intervenir quirúrgicamente. En el cine puede haber un accidente en un momento determinado, pero el torero sabe que puede morir. Entonces, cuando nos referimos a ellos como héroes, lo mencionaba Javier también, al final es héroe porque también sabe qué es lo que le puede esperar si no se da bien la circunstancia temporal de la lidia de un toro, ¿no? Porque el toro le puede matar, efectivamente. O sea, la misión es que el toro muera, ¿no? Es como el gran sacrificio dentro de esa ceremonia, pero sabe que el toro con sus armas le puede matar. Y luego hay una gratuidad, porque efectivamente el fin es que el toro muera. El propósito del torero. Pero podría hacerlo de muchas maneras, de maneras más expeditivas, con un rifle. O sea, todo lo que precede a la muerte del toro es gratuidad, es inexplicable, casi incomunicable. Y lo que me lleva a preguntarle a Ricardo ahora, ¿cuál es el éxito del torero? ¿En qué consiste el éxito del torero? ¿Por qué distinguimos entre una buena lidia y una mala lidia? O sea, ¿con qué criterio? Y entre una buena faena y una mala faena. ¿Cuál podría decirse que es el éxito? Tú hablabas antes de la comunión entre el toro y el torero, entre la persona y el animal. Pero es una comunión trágica también. Claro. Orson Welles, por cierto, que está enterrado en la finca de Antonio Ordóñez, si no me equivoco. Sí. ¿No? Está ahí enterrado. Y es un hombre que muy shakespeariano. Conocía muy bien Shakespeare. Y tú, si vas a ver Hamlet, cuando llegas al teatro, si con que te lo hayas leído sabes cómo acaba. Pero en una corrida de toros nunca sabes cómo acaba. ¿Cuál es el triunfo del torero? Yo voy a poner un ejemplo, ¿vale? Voy a empezar a dar nombres porque tampoco vamos a estar aquí divagando, ¿no? Eso es. Y no creo que, ¿sabes? Por ejemplo, a mí Julián López el Juli nunca me ha gustado. Y esto yo creo que he sabido aquí, por lo menos por los íntimos. No es un torero que a mí particularmente me gustara. Y el hombre, ya con su familia, con sus hijos, con su finca, con su vida hecha, que tenía que venir prácticamente a pasearse como hacen otros, con una corrida completamente diferente de un encaste ya a las puertas de retirarse. La de la quinta. Como la de la quinta. Correcto. Que uno puede decir, bueno, tal, sí, joder, tal. Sí, pero es un encaste complicado. Desde que sale hasta que lo matas, cambian el comportamiento, que es una cosa que tiene que tener el torero, el conocimiento del ganado que va a matar, el comportamiento que tiene en el caballo, hacerle las cosas bien. Para resumir, aquel día a Juli, que Dios me perdone, y él sobre todo yo le llamaba el Juli, porque mi padre le llamaba el Juli. Y entonces aquel día me puse de pie y dije, don Julián, con un solo natural,
Un solo natural. Y yo Fue fui tremendo. Y yo fui consciente no solo en la plaza, fui consciente cuando estaba solo en mi casa. Yo cuando estaba solo por la noche en casa, ya me había duchado, ya venía de la plaza, ya me había relajado, mi tortillita francesa, todo tranquilito, vestidito, tal, me senté y empecé a notar en la tripa, como cuando eras niño y habías llorado, esa sensación. Y entonces yo fui consciente de lo que ese hombre había hecho, la entrega que él había hecho ante la muerte, porque el toro, si te coge, te puede matar. ¿Y qué necesidad tiene? No tiene ninguna necesidad. Él entrega su vida como en un ritual, en esa comunión, y se convierte en el hombre más feliz del mundo. Yo le decía el otro día, con esto termino, vinieron las niñas de José María, ¿no? Entonces yo les preguntaba, con uno de Bastoncito que salió el otro día de Baltasar y Bastonito. Bastonito, ya el tercero que va. Ya nos regaló el anterior un tercio de varas maravilloso. Bueno, el anterior fue espectacular, fue de la línea del de César Rincón, pero el del otro día no fue y tal, pero bien, igual, complicadillo. Y yo le decía a las niñas que tenían 15 años, ¿vosotros os imagináis el día a día de una persona como ese torero que está ahí, que vive las emociones que se viven al lado de ese animal? Y ya no solo eso, si le llega a poder, que poder en términos taurinos es imponerte tú a un animal que además es gregario, que entiende lo que estás haciendo, porque él lo entiende, él lucha contigo, el que lucha, ¿eh? El carretón no, el que lucha contigo, lucha y se trata de imponer. Y cuando tú te impones, lo dominas y a través de esa dulzura creas arte con gusto en esa comunión, ¿qué vida tienes después en la calle? ¿Qué vida tienes? Pidiendo ese nivel de intensidad. Cómete ahora un backwhopper, ¿no? Exacto. Cómete un backwhopper. Vete a casa y ponte la tele y pon encima. ¿Qué vida? Pero ¿Qué vida es que se retiran acaban volviendo, porque al final una vida dedicada a enfrentarte a la muerte llega un momento determinado que tomarte el Whopper, pues te pasa como Belmonte, o te pasa como Belmonte. Juan Belmonte, claro. Claro, te pasa como Belmonte. O sea, eso es el secreto es ese, porque yo no lo podría hacer. Mencionabas la belleza que nace del dominio, y también es una belleza que nace, como decíamos antes, del coqueteo con la muerte. Del flirteo con la muerte. Cuando el torero le guiña el ojito a la muerte. Y también la mira de frente. Y de hecho, el verdadero aficionado niega la belleza de un pase que no se compromete. De un pase que no se expone, en el que la muerte no está presente. Uy, sí, qué bien, mira qué técnica, qué perfección, qué estilo. Sí, pero en caso de que la muerte no esté ahí presente, no hay belleza. Que te interrumpa, Sí. y ya la palabra es la verdad. La verdad, sí. Es verdad, tiene que ser verdad. Decía José Tomás, no hay nada mal hecho en el toreo, ni bien hecho, tiene que tener verdad. Y en la verdad está el sentimiento y está la pureza. Y eso es lo que está conectado con Dios directamente, con la divinidad, la verdad, la pureza. Es la pureza. Claro, coño, estamos aquí hablando de una cosa que, joder, perdón por las palabras, pero ¿cómo lo vas a hacer todos los días? Primero, nosotros nos moriríamos de gusto y ellos no puede ser. Es muy difícil llegar a ese extremo. Pero es la verdad, perdón. Nada. Juan Carlos. Yo estaba pensando en esa cuestión de la inefabilidad de los toros, incluso en el propio nombre, porque había un nombre bastante acertado, o desde luego muy evocador, que es La Lidia, ¿no? Había una revista decimonónica que era La Lidia, las estampas de La Lidia, tal. Pero claro, La Lidia también confundiría al novato, porque diría, ¿qué hago? Una lidia, una lid, una lucha, ¿no? Y volveríamos al paradigma gladiatorio. Yo, al final, la expresión que más me gusta, que no solo es traducible, sino que también lleva confusión, es la fiesta de los toros, pero fiesta no en el sentido actual del reggaetón y el porro, sino celebración. Claro, mucha gente se confunde porque dice, pero si hay gente ahí tomando cubatas y que salen de la plaza con los ojos vueltos y tal. Sí, es que es tan contradictorio que es una celebración que es seria, pero te puedes tomar unos cubatas y fumarte un cigarro y hablar con el compañero. Es así de confuso. En cuanto a lo que no es confuso, lo que no es confuso es otra cosa que ha dicho él, que siempre trae lo escatológico, lo sacro, esa veladura divina que dice, mira, aquí dice que esto es de verdad, pero es que además el público ha de exigir, o el aficionado, o el público quizá... El aficionado ha de exigir que lo que se haga sea con verdad. No importa la suerte que sea, suerte es una técnica, ¿no? Suerte de banderillas, suertes de capa, suerte de muleta, suerte de matar, tiene que ser con verdad. Desconozco, no soy muy aficionado a los deportes, no os voy a engañar,
pero yo no sé hasta qué punto la gente que va a ver al baloncesto exige que las cosas se hagan con verdad. Creo que la cosa va de o hemos ganado o hemos perdido, hemos jugado bien. Aquí tiene que irrumpir la... Y valen las triquiñuelas incluso para ganar y para... Claro, por alguien podría decir, no, pero aquí la cosa va, como dice, ¿cómo triunfa De el la oreja. torero? Y dice, no, pues alguien muy burdo podría decir, pues hombre, porque ha cortado muchas orejas. No, no. Hmm. La cosa no va de esto, hombre. Aquí no hay un marcador. No, aquí lo que importa y que se materializa en trofeos, en este caso, cortarle, ¿no? Un trozo sagrado, un trozo del tótem sagrado que tú te quedas, que es la oreja. Esa es la materialización de que lo que ha ocurrido es verdad. Se ha hecho con verdad y con pureza. Sobre lo que tú decías del coqueteo con la muerte, claro, los toros es algo tan potente porque en el fondo es un símbolo, o sea, es algo que está pasando en tus ojos, pero como todo símbolo te remite también a lo universal. Y pues eso, se mezcla con el mundo de los arquetipos y con este tipo de cosas, ¿no? Es un símbolo, por una parte, de la lucha del hombre contra la bestia, de la luz contra la muerte, ¿no? Del maestro en el camino de la iluminación contra la muerte, de lo apolíneo contra lo dionisíaco, del orden contra el caos, de la razón contra los instintos. Espíritu contra materia. Espíritu contra materia. O sea, es un símbolo que explota en todas las direcciones, ¿no? Pero también ahí hay un simbolismo sexual, que mucha gente, de hecho, ha escrito sobre esto y que lo han querido ver, en el cual... Por una parte, parecería que el toro representa el principio masculino, porque es un animal de fecundidad, pero luego también el torero dominando al toro también es el principio masculino, o sea, como que se van intercambiando los roles, ¿no? Uno al otro. Incluso ha habido alguno que lo ha comparado, ha buscado este simbolismo, lo ha llevado al sacramento, a la Eucaristía, ¿no? Por ejemplo, el padre Ramón Cue tiene un escrito sobre esto, ¿no? Que hace una comparación entre la Eucaristía y la fiesta de los toros. Entonces, yo creo que la potencia reside en esto, ¿no? Que es un símbolo que se dirige a todas las direcciones y que evoca todo tipo de cosas. Sí, Bergamín decía a propósito de esto, de las verdades universales que desvela la corrida, decía que el arte de torear no es español sino interplanetario. Y tiene un punto de eso. Incluso otra de las verdades que nos desvela, sí, es la naturaleza de la creación misma. Es verdad que en la naturaleza el hombre percibe el esplendor del Génesis, pero también el esplendor dramático de la cruz. Que esa dimensión puramente sacrificial de lo real y de lo natural, el pasto entregándose al bóvido, el bóvido entregándose al león, a su vez, en una suerte de equilibrio, de equilibrio dramático. Y por cambiar de tercio e ir avanzando, hemos hablado bastante del torero, y no hemos hablado tanto del toro, al que se refería Juan al inicio como el centro de la fiesta. ¿A qué te referías cuando decías eso? ¿Por qué efectivamente podemos considerar el toro el eje de toda la fiesta? Bueno, yo creo que al final, bueno, efectivamente, sin toro no hay fiesta, o sea, no se puede entender fiesta con F mayúscula, ¿no? No se puede explicar, ¿no? Y al final es una especie de canalizador, ¿no? Entre lo que es, entiéndase la expresión, entre lo que es el torero y el público. Estaba ahora repasando un libro, por cierto, que recomiendo, de Gregorio Corrochano, que es uno de los grandes críticos taurinos. Cuando suena el clarín, hablaba de la amargura y las satisfacciones del toreo, ¿no? Y decía que no era una profesión cómoda, ¿no? Porque al final estás sometido a tal presión ahí en una plaza, en el caso de las ventas, pues 20.000 personas que están ahí ejerciendo esa presión, ¿no? Decía que no es cómoda la profesión del torero y que al final es el pararrayos en donde descarga la pasión de la fiesta. Este pararrayos taurino lo recoge todo: la verdad y la mentira, el entusiasmo y el mal humor, la malicia y la calumnia, la buena fe del partidario ciego que no ve más allá de su ídolo. Eso te sonará también, ¿no? Entonces, claro, todo esto sin el toro no se explica, ¿no? Entonces, al final, para canalizar todo eso, pues entre el toro y el torero, luego el público. ¿Qué tiene de diversión un hombre con un látigo dándole a un tigre? Yo nunca he encontrado ningún ese al circo, ¿sabes? O sea, tener un elefante, hacerle así en las piernas y que levante la pata. El toro es, pues, lo que se ha estado hablando aquí, ¿no? Un tótem, desde los egipcios. Entonces,
Lo que tiene la Plaza de Madrid, porque yo me voy a referir a la plaza donde yo veo los toros, que es en Madrid. Y a mí me cuesta mucho salir de Madrid a ver toros. Entonces, lo confieso, no desmerezco. Y cada sitio tiene su... Es una manifestación también de nuestras diferentes culturas dentro del país, ¿no? La forma de representar la tauromaquia o los toros o una corrida de toros en Pamplona, totalmente distinta a la de Sevilla. A mí lo que me pone un poco tenso, pero también porque ya me hago mayor, supongo, es convertir lo que es una virtud en cliché, ¿no? Decir, aquí nos callamos en Sevilla porque hay que estar callado. Bueno, pero no me piquéis el toro. Hay que picar el toro, por ejemplo. O en Pamplona, aquí tenemos que estar todos borrachos, todos en el sol y todos cantando cuando tal. Hombre, hay ciertos momentos en los que no se... ¿Sabes? Pero yo veo los toros en Madrid. Y en Madrid, pues... La exigencia... El animal es el rey es una corrida de toros. Como bien decía Victorino, el abuelo, es una corrida de toros, no es una corrida de toreros, es una corrida de toros. La llamamos corrida de toros, porque el toro es el rey de la fiesta y cuando se dice el rey de la fiesta... No es una frase hecha, no, se exige integridad, que el toro no tenga los pitones tocados, que el toro tenga bravura y casta, que Cuadri definía muy bien hace poco. Eso es de esos cosas que están por ahí por YouTube que todavía se mantienen, no la han quitado. Definía la bravura, la casta y cómo se desarrolla después, y lo definía muy bien Cuadri. Decía que la bravura es el afán de lucha que tiene el animal. Y la casta es el afán de repetición que tiene, que luego se puede desarrollar hacia bien o hacia mal, con nobleza o con malicia, es como un hombre. Pues todos tenemos todo en la caja. Sí, sí. Desde la envidia hasta la generosidad. Claro. Y depende de cómo te lleven en la muletita, ¿sabes? Porque el mundo taurino lo que es una gran metáfora de la vida. Y depende de cómo te lleven, te puedes terminar siendo un maldito tal, o puedes ser un tipo virtuoso, bueno, porque te han encauzado bien. Y lo del toro es igual, lo tiene en la caja. Y si sale un toro bravo y le haces bien las cosas, es cuando se da esa comunión. Entonces, Y que se crece al castigo. Bueno, ¿Cuántos animales hay que se quejen? por que se supuesto. crezcan al castigo? Y que le hacen las cosas bien, y que él te va enseñando a ti, porque él te va diciendo, por aquí no, por allí tampoco, esta es mi querencia. El otro día, las niñas de José María, listas como el padre, una de ellas me hizo una de las mejores preguntas que me han hecho. Mira que va gente por allí por el tendido. Y dice, ¿toda esta sangre que queda por aquí por la nena no afecta a los toros que entran luego? Digo, coño, esa es la pregunta. Porque eso es el desarrollo del animal. El animal es un animal, por ejemplo, en ese caso, que tiene un instinto muy desarrollado, que es el olfato. Eso le crea querencias, le da seguridad en un sitio. En ese sitio ya no ataca, sino que se defiende. Entonces, todo esto es en lo que gira y por eso el toro es el rey de la fiesta. El toro es un toro que sale, que parece que es lo que se busca, ¿no? En algunos sitios o por ciertas ganaderías, comodidad para los toreros, que esto es uno de los grandes defectos o cánceres que existen en la fiesta, es la facilidad, porque yo lo entiendo. El torero quiere aliviarse, es lógico, pero si es que es lógico, ¿cómo no va a querer aliviarse? Se juega la vida, tío. Un blanco de 500 kilos. Coño, que yo estaba pasando hambre y ahora tengo la finca, tío. Déjame que el toro vaya por donde yo le diga, ¿no? Y que el toro no me complique, que no me levante la cara, que no se haga tornillazos. Mansos. No, que no se me dé la vuelta rápida y me levante, ¿sabes? Sino que yo que tire así, ¿sabes? Como si fuera un carretón, meto los riñones y ¡pum! Y se cae en la plaza. No, lo siento, no es así. Es un héroe, es un rito y es divino precisamente o mitológico porque tú todas las tardes te conviertes en un héroe, pero tiene que haber toro y el toro es eso. Y esto es muy largo porque desde aquellas primeras 5 o 7 castas fundacionales hasta lo que tenemos hoy en día, hay ganaderías luchando porque el toro Se mantenga en vista. esa pureza, sí. En vista. Porque un prieto de la cal no va a embestir como no lo va a hacer igual. También hay una singularidad esencial en la figura del ganadero. De hecho, yo creo que lo llamamos ganadero impropiamente, porque su propósito es exactamente el contrario que el del resto de ganaderos de las especies conocidas. La tarea del ganadero es la domesticación. Y la tarea del ganadero es la exacerbación de la bravura. Entonces, incluso la misma figura del ganadero es singular. Es contradictoria, sí. Claro, es singular. ¿Qué ganadero se ocupa de esto? O sea, ¿qué clase de ganadero es? Es en realidad un contraganadero. Lo que dificulta la domesticación del animal, exacerba su bravura. Como has preguntado por el tema del toro, que naturalmente es esencial, y ahora hablar de los ganaderos, decían, no me acuerdo quién decía esta frase, pero yo creo que es acertada, dice, no hay ganaderías, hay ganaderos. Porque claro, no es lo mismo dos personas singulares que tengan, por ejemplo, sangre Jandilla, y uno tenga lo que a día de hoy es la ganadería de Jandilla, y otro tenga, como Ricardo Gallardo, Fuente Imbro.
¿Qué pasa aquí? Que efectivamente el ganadero de leche tiene una explotación de bóvidos para que den, supongo, la mayor cantidad de leche o la leche con la mayor calidad posible para poder hacer un balance económico con ello. Pero lo que se ve, esto es otra singularidad y también, con perdón, acojonante del mundo del toro, y es que el ganadero de toros español, o bueno, hispano, ¿no? También hay en Colombia, en México, tal, quiere imprimir su personalidad en la animalidad de los toros. Dice, no, esto es un vitorino. ¿Por qué? No solo porque tenga sangre de albacerrada, sino porque responde como los albacerradas de Victorino, de la persona Victorino, ¿no? Y el ganadero deja un sello de artista en un animal que ha seleccionado a modo darwiniano, ¿no? Mezclando madres con sementales, tal, para infundirle una personalidad. Claro, y tendría, ¿domesticación? No, personalización de la animalidad. Porque la domesticación es lo que hace, efectivamente, el ganadero de leche, ¿no? Esto es una personalidad dentro de lo silvestre, ¿no? Coge el hombre y santifica la materia infundiéndole su rasgo personal. Además, ¿cómo te refieres? Personalización, personificación del animal. Lo personalizas porque, como dicen ahora, lo customizas, ¿no? Y cojo un encaste, pero es el encaste de albacerrada, pero lo convierto en Claro, eso. vitorino. Y eso se concreta, vamos, en dos hechos determinadísimos. El primero es que al toro se le bautiza, tiene un nombre, y después se le recuerda. Al toro memorable se lo recuerda. Claro. Muere con gloria. Los buenos y los malos. Los buenos, a Islero se lo recuerda. Por supuesto. Y se recuerda a Bastonito, aquel tercio de varas que no. Y se mata a la vaca y lleva el nombre de la madre. ¿A cazarratas? A Cazarratas se lo ¿No se recuerda acuerda? por su peligro. Sí, sí. Un auténtico demonio, todo el mundo se acuerda de Cazarratas y la lidia gallarda, sin duda, de Javier Sánchez Vara. Sí. Aquí ya nos ponemos en disposición de refutar la gran acusación de los antitaurinos. La corrida de toros como una suerte de aquelarre antiecológico. Sí, cuando es precisamente al revés, cogiendo un poco lo que habéis dicho, al toro no se le ve como un objeto, no se le ve como un medio de intendencia, o sea, no se le cría para ser comido, para ser consumido, ¿no? Sino que es sublimado y efectivamente se le da como una personalidad. Y de hecho, vamos, a mí me parece la muerte más digna que se le puede dar a un animal, ¿no? Me parece una cosa que habla también de nuestra humanidad, pero que también es elevar al animal, ponerle en pie de igualdad y combatirlo, ¿no? Y yo, desde luego, pues si tuviera que morir, pues y fuera un animal, ¿no? Pues nada me gustaría más que morir en una plaza, ¿no? Bueno, primero la dehesa, ¿no? Y procreando y tal, y luego ya, pues, en un acto tan grandioso como es este, ¿no? En vez de, pues, en un anónimo matadero de reses. Esto nos lleva, Julio, a una película que yo creo que marca un antes y un después, que es la película Tarde de Soledad, que Albert Serra, el director, juiciosamente decía, bueno, yo voy a hacer la mejor película de toros de la historia, ya os lo aviso, ¿no? Ya la veréis, y creo que el secreto era, porque no es una película con actores, a ver cómo pones un toro a ser actor, esto no es Rin Tin Tin. En la película tiene que transmitir los valores de la tauromaquia, pureza, verdad, sacrificio. ¿Y qué dijo? Coño, pues grabo a tíos toreando de verdad durante horas, y lo que sí, les introduzco un elemento único, que es los micrófonos para escuchar las cosas que dicen, pero personas reales. Tú ves la película y es que a veces que dices, no, pero es que es una película. O sea, bueno, estas ambigüedades del toreo es representación teatral y verdad. Es realidad. Eso es. Sí. Bueno, y es que el respeto al toro dentro de la plaza no solo es por el hecho de que sea bravo y todo eso, sino que tiene todos los derechos del mundo en este mundo en el que hablamos hoy en día de los derechos continuamente. O sea, el toro se le tiene que picar bien, se le tienen que poner las banderillas bien, se le tiene que matar bien. Eso es la dignidad del toro. Recuerdo hace poco al que abrirá la plaza el viernes, Talavante. La habrá abierto, porque recuerda que esto se emite el domingo, Ricardo. Ah, bueno, perdón. Bueno, pues, al que abrió, bueno. Sí. Al que abre plaza, Sí. al que abrió. El viernes en San Isidro, cuando se dejó el toro vivo, con una indignidad absoluta. Bueno, sí. Absoluta, porque esa es la falda, y la plaza se lo comía, porque la dignidad del animal
Es lo que nosotros vamos a ver allí, como tú eres capaz de enfrentarte con ese animal, pero el animal es lo primero. Unas banderillas mal puestas se pitan. Picar mal, que es el pan nuestro de cada día, porque tiene una razón de ser. En muchas plazas se opta por no picar, va, ya, pues, empiezan a pitar. Hay veces que nos ha tocado en el tendido cerca gente, a lo mejor que venía de Sevilla o por ahí y tal, y ya, digo, ay, que hay otra vez a picar, ¡pi! Empiezan a pitar. Oiga, en una plaza de primera va 2 veces el toro. Si no aguanta, se tiene que ir para corrales. Es así, es que es así. Si no aguanta, tiene que ir para corrales. No venimos a tal. Y tiene que picársele bien. ¿Por qué? Pues si el toro lleva la cabeza arriba, hay que picarle delantero. Si no humilla lo suficiente. O sea, que tiene un sentido. Y las banderillas igual tienen un sentido. Y matarle bien, por supuesto. O sea, es la dignidad del toro para también encumbrar al torero. Ahora bien, yo trataría de matizar lo de el toro es el centro, porque podríamos caer en una subversión del orden, dado que no, el hombre es el que va a torear al animal y por tanto no se puede decir que haya un centro entre los dos, sino que hay una relación más fenomenológica en la que el toro es porque es toreado y el torero es porque torea el toro, con lo cual se parecería más a una analogía, no tanto reificando y centralizando todo en el toro, que no deja de ser un animal, sino que se trataría de decir, bueno, el hombre, aquí otra cuestión, pues que fíjate, explícala por ahí, ¿no? Que el hombre es una especie de artista como el pintor, pero tiene un material, tiene un lienzo que es el toro, pero claro, es un lienzo que se mueve, que te puede matar, tal. Bueno, pues atame esa mosca por el rabo, ¿no? Y que además se convierte en objeto de conocimiento. Esa dignidad del toro se manifiesta también en el hecho de que el torero, para someterlo, antes debe conocerlo. Claro. Antes debe conocerlo. Claro. Y para eso está la lidia, efectivamente. La lidia y las ganaderías y los momentos que tengan las ganaderías y que eso es hay que reconocer que es prácticamente imposible, ¿no? Porque primero el secreto de un ganadero, él no te lo va a venir a contar a ti. De si le metes esto por aquí o si por la noche saca lo del saltillo y se lo lleva allí. Eso no lo sabe. Sí, es un conocimiento improvisado. Eso es lo que decía, intuitivo. Lo que decía compañero, ¿no? Pues que el Marqués de Albaserrada cuando compra a Victorino compra los 3 hermanos. Pero tú coges lo de Adolfo y coges lo de Victorino hoy en día y no embisten igual. No es igual. Tienen comportamientos parecidos, pero ya no es el mismo toro. O Cuadri, ya es un encaste completo. Entonces el torero conoce el toro, conoce cómo reacciona, tienta vacas en el invierno allí en la casa y entonces luego viene y a verlas, porque yo no soy igual que mi hermana, ya te lo digo. Yo no soy igual que mi hermana. Y mi otra hermana tampoco se parece a mí. Entre ellas a lo mejor puede ser. Pero yo soy primo de él, que resulta que también es Domecq, pero este tiene no sé qué y a este le han metido no sé cuánto. Lo que te da una muestra de lo impredecible que es una cosa muy tal, pero más o menos te puedes imaginar por dónde va la cosa y tú ahí mientras él te habla, mientras el toro, porque sí, comunión. Yo recuerdo una anécdota que tuve una vez que fui a entregar unos premios ahí al casino y tal. Nos invitaron y tuve la fortuna de estar sentado con Ginés Marí. Y yo, por supuesto, al maestro no le voy a estar incordiando allí jodiéndole la cena al hombre. Estaba además estábamos, no es plan, no, solo faltaba, ¿no? Me diría, ¿quién es este? Entonces, estaba con su apoderado, ¿no? Que se me olvida el nombre. Bueno, torero bueno. Garzón. Ahora es Garzón, el que estaba antes, que también era de Pablo Aguao, el torerazo este. Curro Vázquez. Coño. Sí. Estaba con Curro Vázquez. Bueno, estábamos allí, ¿no? Y ya como al final de la cena, pues sí, ya me atreví un poco y tal, maestro y tal. Mi sobrina es muy fan de, hombre, ¿qué tal? No te preocupes. Le digo, dígame, cuando usted está ahí, ¿cómo le miran? Porque nosotros eso no lo vemos. ¿Cómo les miran ellos a los toros? ¿Cómo el toro te mira a ti? Y dice, pues hay veces, pues que claro, es que te miran y te están mirando y te está diciendo, te voy a coger como te descuides. Eso está en tu cabeza. O sea, ¿cómo tú gestionas todo eso con el animal? Decía, y ya conté, que son charlas. No. Pero Rafael el Gallo, en un libro que tengo yo en casa buenísimo, que es de anécdotas, que es fantástico ese libro, también hay que tenerlo. Ese libro, él dice, había un toro de Miura que llevaba una persona dentro. Y ese me miraba y me decía, te voy a coger. ¿Sabes lo que decía Sánchez Vara? Que probablemente es uno de los matadores de toros. Sería como el máximo especialista en naturaleza del toro extraduro, el toro más complicado. Me acuerdo de una entrevista que le hicieron porque mataron una corrida de reta de Casta Navarra en Estella. Y dice, hubo un toro, ese es el toro más difícil que me he puesto delante, dice que solo le faltaba un pasamontañas. Era un auténtico terrorista. Sí.
Pues si os parece, pasamos ya al capítulo de recomendaciones literarias, cinematográficas sobre el asunto que nos ocupa, en este caso la corrida de Última toros. intervención. Sí, sí, por supuesto. Una rápida. Mito del perdón. Sí. Decía el Curro Romero. O sea, yo quería tratar, si da tiempo, como cosas que pasan en la plaza o momentos como el que tú has comentado, porque es verdad que hay cosas que efectivamente son propias del mundo antiguo, de un rito antiguo, ¿no? Por ejemplo, la catarsis, que es un poco lo que comentabas tú, que es ese estado emocional extremo en el que tú estás proyectando en lo que pasa y que cuando acaba como que genera una especie de renovación, ¿no? Que esto también se usa en psicología y que es un poco esto, sacar a luz los traumas, ¿no? Que estaban un poco reprimidos. Y aquí, uniéndolo con los toros, sería como sacar un poco el trauma inconsciente de la muerte, ¿no? Y proyectarte ahí, ¿no? Y estar ahí, cuando hay verdad, ¿no? Pues tú estás ahí viviéndolo, ¿no? Entonces, y creo que eso se da, ¿no? La peli esta que habéis dicho, Detrás de Soledad, que a mí yo habría hecho alguna cosa distinta, pero bueno, me gustó mucho. Y es verdad que cuando la acabas de ver, sientes un poco algo de eso, ¿no? Sientes como sobrecogido. Yo me sentí como sobrecogido el resto de la tarde. Otro componente de los ritos antiguos es la fusión del individuo en la multitud, ¿no? En la unanimidad. Que esto me ha pasado en contadísimas ocasiones, ¿no? Pero vamos, quizá la que más recuerdo fue una encerrona de Paco Ureña que empezó Empezó a diluviar. Empezó a diluviar, Julio estaba pero abajo, y entonces yo el que tenía al lado empezó a decir, yo estaba en la andanada, el que tenía al lado empezó a decir, ole, ole, agua para los ricos, agua para los ricos. Todo el mundo hubo ahí un jaleo, todo el mundo se empezaba a cubrir, tal. Es decir, que fui invitado, ¿eh? Y de repente Paco Ureña empieza a encadenar pases, se hace el silencio total y toda plaza yo me sentí también como completamente enloquecido, ¿no? Gritando, ¡ay! Fue inexplicable porque hasta ese momento la encerrona había sido anodina, pero anodina hasta el extremo. Sí. Fue un Inexplicable. arrebato. No se ponga usted moderno. No fue inexplicable, fue un misterio. Fue un misterio. Muy Fue bien. misterioso. Sí. Fue misterioso. Entonces yo a Paco Ureña luego lo hará mejor o peor, pero yo le tengo ahí en el corazón porque me dio ese momento. Volvimos a lo que llamaba Nietzsche en el nacimiento de la tragedia, al uno primordial. ¿No? Sí. Éramos todos uno. Todos uno, efectivamente. Y es verdad que yo me he precipitado y quizá haya anticipado injustificadamente el final del programa. Hemos hablado del toro, hemos hablado del torero, pero no hemos hablado del público, de la soberanía última del público, del aficionado. La corrida de toros es genuinamente democrática. Es lo que iba a decir, En este que- caso, que la soberanía no hay, reside en el no hay aficionado. fiesta más democrática, y no me gusta mucho emplear ese término para los toros, pero no hay fiesta, yo creo, más democrática o sea, que al final el público es soberano para pedir los trofeos al torero que ha estado en el albero enfrentándose con el toro, ¿no? Y claro, al final, es que eso no pasa en ningún otro lugar. Tú vas a un partido de fútbol, al final se trata de meter goles en la portería, y el que más tenga es el que gana el partido, pero en este caso aquí es el público el que decide, y si encima el presidente no complace a la petición del público, con mayor o menor criterio, el público tiene potestad para silbar, para insultar, para decir de todo. Y que luego además ese privilegio, ese derecho a la soberanía última, va acompañada de un deber, de una obligación, que es la de formarse, y la de ir refinando poco a poco el gusto, y la de no aplaudirlo todo, etcétera. Correcto. Así que van pasando los años y dices, joder, ¿cómo podía yo pedir una oreja Sí. por esta faena, ¿no? Y al final, en los toros se trata también de educar el sentido, ¿no? Al igual Sí, que Eso es. los propios toros. El nuevo 15M será en las ventas. Democracia real ya. Al hilo de esto que has dicho, efectivamente, porque además se ve, se nota, bueno, yo no sé si por la forma en la que yo tengo de ser y tal, pero yo cuando llegué a la plaza hace unos cuantos años ya, debía tener como 22 o 23 años, mis primeros abonos estaban ahí en el 5, estaba rodeado de personas mayores y solo les escuchaban los comentarios y claro, ya luego salías de ahí, sí, tío, pero ¿por qué es eso? ¿O qué es aquello? Investigas y vuelves a escuchar y vuelves a ver, pero no tal, y pitan. Entonces, creo que eso falta un poco, ¿no? Porque sí, pero yo creo que es un poco un símil de la vida también, ¿no? De joven eres como muy soberbio, piensas que tal y eso, pero en los toros es mejor escuchar, por lo menos para disfrutar. Yo me has traído a la mente, yo estaba cuando las 4 puertas de José Tomás, sentado allí, y me has traído a la mente 2 impresiones que tengo en la cabeza. Tengo pocas impresiones, pero soy una persona, olvida los nombres, olvida todo. Me tiene que estar José María recordando, este novillero lo hemos visto, e hizo esto y esto. Y a mí se me olvida todo.
José María, al que ha mencionado varias veces Buen Ricardo, es un amigo. buen Buen amigo, un gran erudito Sí, un buen amigo. y Bueno, ante todo un gran aficionado. muy aficionado, está allí siempre Sí, como un clavo a las 6 de la tarde. callado, con tanta atendiendo, y sí, bueno, sí. es muy querido por mí y por nosotros. Imperturbable durante Sí. o sea, le hablas y no te contesta. Sí, O sea, así- él está centrado. en lo Un que comentario dices. pequeño. Así como Ricardo narra y explica y Bueno. tiene esa deferencia con nosotros los indoctos, José María es como una... Hablo demasiado una como aquí. Pues me has traído a la mente, porque eso es una cosa del público también. El día que pasa no se olvida jamás. Yo he tenido 3 momentos casi fundamentales en la venta, que fueron: recuerdo a José Tomás, lo tengo grabado porque lo veo venir andando a los medios sin medias tintas ni nada. O sea, nada de probar al toro de primera. El toro se había quedado como por ahí abajo en el 6 y él se va andando con él, se planta en los medios y sin hacerle nada le pega una serie de naturales que todo el mundo empieza que si quita, que tú lo tocan. No. ¡Fua! Hizo la plaza. ¡Uah! Y eso ahí fue. Es como. Recuerdo que llevé a un chaval, yo trabajaba en un hotel que era antitaurino. Y le convencí para ir y le tenía de pie aquí. Como loco. La catarsis. Sí, una cosa muy loca. El 7 entero, torero, la plaza torero, aquello fue impresionante para mí. Aquello fue. Y el día de Pablo Aguao, el día de Pablo Aguao, a mí se me ha quedado impreso en el alma, fue una cosa. Luego, lamentablemente, yo mira que lo he difundido, porque lo he difundido, tengo unas ganas de que lo veáis, Sí, sí. no ha vuelto a Yo pasar. lo profeticé también. No ha vuelto a pasar, no ha se vuelto ha a pasar. apagado un poco el asunto. Esperemos, pero aquel día fue, y eso es cosa del público también, ¿no? El público, si vas aprendiendo, vas escuchando, vas buscando en los libritos y vas leyéndote tu cosío o, ¿sabes? No dejándote llevar por lo que digan las redes, que hay mucha hipérbole en la red, ¿no? Hay mucha cosa, ha parado el tiempo, eso no existe. No existe parar el tiempo, no existe, eso son fantasías. Disfrutarás más. Es casi una obligación para poder disfrutar. Eso es. Para poder disfrutar de verdad. Eso sí lo emparenta con las artes. Claro. Hay que educar efectivamente. Como el paladar, gusto, sí, el sí. gusto lo vas educando. Bueno, creo que lo más llamativo, una vez más, y específico y singular de el público de la corrida de toros es, ya lo hemos dicho antes, la guasa de la democracia real, pero es, claro, los toros no son un deporte, hay elementos deportivos, sí, pero no es un deporte, pero sería como un deporte, para que nos escuchen el público, los más noveles, como digo yo, y un deporte en el que al final el público decida si gana un equipo u otro y lo decide el público, por una democracia, ¿no? ¿Por qué? Porque el público no está ahí para divertirse, está para juzgar. Emite un juicio que la autoridad ha de materializar correcto. Este premio debe concederse, ¿no? Pero es el público el que es juez. ¿Y cómo se juzga? No desde me he divertido, esto es muy gracioso o me he tomado 4 copas, no, porque esto es verdadero, es bueno y es bello. Y luego en la plaza, ahí se ve, es el pueblo, ¿no? Es el pueblo de Madrid. Uno pasea por la Gran Vía y ahí no está el pueblo, ¿no? O pues Ahí hay una suma de excepciones. Sí. En la plaza hay normalidad. Está el suma de normalidades. Está el individuo contemporáneo. Eso es. ¿Quién más individuo que persona? Como diría Jorge Freire. Y ahí está el pueblo, pueblo de todos los estratos. Yo que he frecuentado más pues, la andanada de 5, 6 y de 7, pues es que hay gente de todo, ¿no? Verdaderamente de todo. Y luego es curioso también ver un poco la sociología o la demografía. Hay mucha gente mayor, ¿no? Muchos viejos y muchos jóvenes, ¿no? Con la generación intermedia. Poco boomer. Poco boomer, no sé qué pasó ahí en esa generación, algo le echaron en el agua, pero es verdad que hay una mayoría de gente más mayor y luego muchos jóvenes como que están empezando a descubrir esto, ¿no? Y están como forma de descubrir su identidad, están yendo a la plaza. Al principio lo hacen a lo mejor un poco de modo pues chabacano, se llevan ahí el alcohol, se llevan las copas, luego se van a la discoteca después, que es un poco espantosa, pero bueno, creo que es algo también bueno y que la fiesta de los toros todavía tiene vida, ¿no? Y va a tener continuidad. Sí, ha sobrevivido a monarquías, a dictaduras, a todo, ¿no? Y a papas también, porque claro, fue muy perseguido también en varias Eso es etapas interesante. Claro, es que por la iglesia. este tema merece varios programas. Da para mucho. Es que Merece varios programas. Yo me quedo con la sensación de que apenas hemos empezado. Fue Pío V que prohibió, sí, sacó la bula, y luego creo que fue Felipe II el que también al siguiente papa... Felipe II o cuarto, ¿no? Fernando VII los prohibió. No. Fernando VII. Fernando VII, de hecho, montó una escuela de tauromaquia. Pues entonces, ¿quién fue? Que no recuerdo. ¿Hubo uno que lo cero? No. ¿Algún masón?
Era Borbón seguro. Y Masón. Borbón seguro. Más son, por tanto, ¿no? Sí, efectivamente. En fin, pasemos ya a las recomendaciones literarias antes de que... Da para mucho, sin duda alguna, la tauromaquia. Tu recomendación... Pues mira, tengo 4 libros encima de la mesa. No sé si Venga, pues recomendar muéstralos, los muéstralos. 4. He mencionado el de Gregorio Corrochano, que para mí es que estuvo presente en Talavera de la Reina cuando... ¿Cómo se llamaba el toro que mató a Joselito? Tengo un lío con los... El toro a Joselito en Talavera. Sí, Joselito. Bailaor. No, ¿Bailaor no es el del Gillo? No, ese era Burlero. Burlero. Bailaor. Bailaor. Sí. Él estuvo presente, que dijo, yo pensaba que Joselito sabía torear y lo ha matado un toro, ¿no? ¿Qué es torear? Pues no lo sé. Pero bueno, este libro es muy bueno cuando suena el clarín, que es una crítica a Hemingway, por cierto, entre otras cosas, porque estaba obsesionado solo con la muerte y esperaba un verano que murieran alguno de los toreros de ese momento, en los años 50-60, que era Dominguín u Ordóñez, ¿no? Uno de los dos. Dijo, vamos a ver, que esto es algo más que muera o no un torero, ¿no? Luego Francis Wolff, igual los filósofos lo conocéis, filósofo francés, 50 razones para defender las corridas de toros. Es un ensayo breve que explica muy bien cómo debes entender la fiesta y cómo poder tener una conversación con gente que o no tiene ni idea o que está radicalmente en contra de la fiesta. Y luego, por volver a algo más actual, madre mía, os voy a quitar todas las recomendaciones aquí. Nada, bueno. Bueno, está el Cómo ver una corrida de toros de José Antonio del Moral, con términos y demás. Y luego El fin de la fiesta, de Rubén Amón, que digamos que es el más moderno de los 4 que he mencionado, porque la tauromaquia es un escándalo y hay que salvarla. Este lo recomiendo porque además toca temas actuales, lo que has dicho tú de la feminización también, del torero, lo aborda en este libro. En fin, los 4 son muy recomendables, muy distintos entre ellos, y bueno, te pueden dar una idea bastante genérica y generosa de lo que es el mundo del toreo. Ricardo. Muy bien, pues yo no venía muy preparado con ese tema, pero sí hablando un poco de de este salto generacional que hay en la plaza, que para aquellos que tengan interés es fundamental tener la historia del toreo de Néstor Luján. Eso te coloca y te va enseñando un poco cómo es el desarrollo, cómo se convierte de la lidia, los 3 tercios, cómo, quién, de qué forma, cómo se va desarrollando, cómo se integra en la sociedad, cómo... Poco a poco, cómo se pintan las líneas de los tercios, te lo va explicando todo, ¿no? Te pone, ya no te tiene que decir el señor de al lado por qué están las líneas del tercio ahí. Ya más o menos tal. El otro es fundamental desde el otro punto de vista, desde el punto de vista del ganadero, que es El toro de Álvaro Domecq. Eso es un libro que creo que es así, El toro de Álvaro Domecq, no sé si me equivoco. Creo que es así, sí. El toro bravo. Toro bravo. El toro bravo. El toro en bravo. Espasa Calpe, creo, Sí. en la antigua, sí, el toro bravo. El toro bravo. Yo lo vi en los años 90, por ahí, lo leí, era yo muy niño y me sentaba ahí en el AFNAL, lo recuerdo, lo cogí y lo leí y tal. Un libro fantástico, muy importante. Te enseña toda la cría del toro, te enseña la selección de los animales, las capas. Entonces también te identificas más con lo que es las 2 caras de la moneda de la fiesta, ¿no? Y luego el cosío. O sea, si ya quieres coger y ponerte un poco con todo a la vez, A lo bestia. claro, vas y yo me recuerdo a mí de jovencito que no existían los móviles siquiera en la puerta de Toledo, en la biblioteca, cogiendo el cosillo y me sentaba allí, pum, y tomaba notas y tal. Pues cuando me da por algo me da fuerte. Y agarré allí, tomaba notas y tal. Entonces, esas 3 cosas son fundamentales. Luego ya, pues hay mucha literatura alrededor. Tienes a Andrés Amorós hoy en día escribiendo cosas muy buenas. Tiene un libro muy bueno, El arte del toreo, que ese también está muy bien, porque es un libro, además Andrés Amorós tiene la facilidad de escribir también con un gusto y que aparte llega bien. Letras y hay otro que es poesía y toros o algo así, que es muy bueno, lo tengo yo en casa también. Hay que leer sobre Joselito, hay que leer sobre Belmonte, la edad del toreo, el por qué se desarrolla de esa manera, para saber, para entender lo que sucede, para entender las ganaderías que tenemos hoy. O sea, un poco de toros y un poco de toreros. Javier. Yo voy a recomendar una obra literaria que es la de Juan Belmonte, Matador de Toros, de Chávez Nogales, que para mí es la mejor biografía, yo creo, que se ha escrito. Y luego también voy a recomendar, si hay alguien que nos ve que no se ha iniciado en este culto, pues que busque, pues eso, a su abuelo, si solía ir, o algún tío, o algún amigo, ¿no? Y que le pida que le acompañen a la plaza y que le vayan explicando, ¿no? Bueno, pues obra literaria... Yo recomiendo Entre Marte y Venus, de Domingo Delgado de la Cámara, que es un ensayo tanto, más que un ensayo, un tratado tan sistemático como histórico, desde el comienzo de la corrida de toros a nuestro tiempo, a nuestros años. Se publicó en 2013
y está publicado por Modus Operandi, si no recuerdo mal. Y luego, pues oye, pues ha dicho alguna película. Pues voy a decir dos. Ya he dicho una antes, que era Tarde de Soledad. Yo creo que es una película que marca un antes y un después. Nunca antes se hayan filmado los dos así. Obra maestra. Arte y ensayo. Y luego, por ver una cosa más costumbrista, castiza, pero con una entraña muy taurina, Tú solo, de Teo Escamilla, con todos los alumnos de lo que era la Escuela Taurina de Madrid de los años 80, Joselito, el Fundi, el Bote, Sevillita, dando guerra y Qué bien. una cosa castiza y, en fin, muy nuestra. Se refería antes, Javier, a la corrida de toros como culto, y yo en este sentido recomendaré una teoría de la fiesta de Joseph Pieper, que abunda en el vínculo indisociable entre la fiesta y el culto, entre la fiesta y lo religioso, entre la fiesta y la liturgia. Antes nos referíamos a los toros como liturgia, y es verdad que tiene esa dimensión sacrificial propia de toda liturgia, de todo rito. Ya solo me queda impelirles a todos ustedes e impelir a mis díscolos invitados a hacerse socios del Club de Big One Media. Presupongo que Juan Carlos no lo es. Pero mi hermano sí. ¿Ah? Estamos ahí... En este caso, bueno, oye... Bueno, mano a mano. Oye, y que todo ponerse. Aprobado, raspado, pero aprobado. Bueno, yo necesito mejorar. A Javier, como está aquí encerrado, tampoco le podría reclamar que se hiciese socio sin sentirme cruel y despiadado, con lo cual le perdonamos. Ricardo, tú eres socio. A mí me vais a tener que suspender. Ah, es suspenso. Bueno, debe ser el único, debe ser el único. Yo no quería decir, digo, voy a salvaguardar No, creo que lo sabe, me echará la bronca. Nada. Sí. No, veo cómo te va ruborizando. Sí, vamos, va a descargar su ira sobre ti, Ricardo, madre de Dios. Y Juan, bueno, yo no sé si un empleado de Big One Media puede ser también. Eso iba a decir, al final mi contribución ya Claro. creo que está más que saldada. O sea, no se puede dar satisfecho con la plusvalía. Nunca me lo reclama ¿No? en las tertulias y los programas, entonces quiero pensar que estoy exento de contribución en ese sentido. Yo debería estar exento de contribución por esto de la plusvalía y tal, porque Jano ya me explota como todo empresario, los empresarios se explotan. Pero he de decir que soy socio, porque en este caso en mí sobreabunda la caridad. Muy bien. Y la liberalidad y la generosidad, sí, no sé, es una buena causa. Bonita palabra. Ricardo, por favor. Sí, va a haber que hacerse, Hazte socio del club. Y dicho todo esto, no me queda más que darle las gracias a Juan Carlos Buzón. Gracias. El honor es mío por estar en esta santa casa y por la que siento, como he dicho antes, tanta fidelidad, aunque no os afloje la mosca por ahora. Todo llegará. Todo llega. Pierdo la esperanza que lo haga Javier Crevillén algún día, por lo menos mientras siga su reclusión. Algún día. Cuando te liberemos. Ricardo Soto, gracias. Bueno, gracias a vosotros, en familia, como siempre. Gracias, Juan. Ha sido un auténtico placer estar aquí con vosotros, rodeado de buenos amigos. Los socios de Big One, los espectadores de Big One están habituados a verte en libertad. Yo espero que esta no sea tu última participación en la taberna. A ver, la faena ha sido aseada, ¿no? Más o menos. Yo diría que sí, que es una buena... Nos hemos empleado un poquito ahí. Que has confirmado alternativa con... Falta la petición del público, a ver, cuando vean el programa... Claro, esto sería una buena iniciativa. Se la ha ido todo, el público, claro, los espectadores del programa. ¿Para quién silencio? Sí, para Juan Carlos, Javier, Ricardo, Juanan. ¿Para quién oreja? ¿Para quién triunfo dos orejas? Y ¿para quién incluso el rabo? Eso puede quedar desierto. O vuelta al ruedo. O vuelta al ruedo, claro, eso vacío, estaría bien. ¿no? Que en esta ocasión no sean ustedes solo espectadores, sino también jueces. Con una mínima misericordia, si puede ser. Por favor. Gracias. Nos encontramos dentro de 2 semanas en Big One Media, si Dios quiere.